El tema para hoy es el estándar de la vida cristiana. El estándar, un cristiano estándar, ¿cómo tiene que ser? No hablo de un súper espiritual, no hablo de un súper cristiano, hablo de un cristiano estándar, normalito, pero de acuerdo a lo que dice la palabra. Hoy, como siempre, no hay el tiempo suficiente para exponer todo el capítulo, pero vamos a sacar lo más resaltante de este capítulo 19. Aquí hay muchas enseñanzas, amados hermanos, para poder nosotros aprender. Hemos visto el jueves anterior que la iglesia de Éfeso era una obra clave en el desarrollo del ministerio. Así que Dios nos va a mostrar mucho a través de la iglesia de Éfeso. Así que como es una obra clave, pues nos va a mostrar cuál es el desarrollo de una vida cristiana normal. Cómo debe manifestarse un cristiano normal, una iglesia normal. No hablo de una super iglesia, sino de una iglesia normal bajo el estándar de Dios. No bajo el principio de hombres, sino bajo el principio de Dios. ¿Cómo tiene que ser la vida cristiana? ¿Y cómo es la vida promedio, diríamos, de un cristiano del día de hoy? ¿Cómo es la vida de un cristiano según la palabra de Dios y cómo debería ser? Todas estas cosas vamos a estar nosotros viendo el día de hoy. La vida normal de un cristiano, lo que vive hoy en día, ¿es verdaderamente lo que vemos de acuerdo a la Biblia? ¿O está distante la vida de un cristiano de hoy comparado con la Biblia establece? Porque si la vida de hoy de un cristiano no concuerda plenamente con la Biblia, entonces es una vida anormal. Y si es una vida anormal, todo lo anormal tiene que mejorarse. ¿Sí o no? Claro. Todo lo anormal tiene que mejorarse. Tiene que corregirse. Y ya notamos sobre el tercer viaje misionero de Pablo que comenzó en el versículo 23 del capítulo 18, ¿recuerdan? Ahí parte prácticamente, termina el segundo viaje y empieza el tercer viaje misionero del apóstol Pablo, donde nos dice que salió nuevamente para Antioquía. Así que regresa nuevamente por donde había recorrido los dos primeros viajes y luego de visitar y trabajar en la región de Galicia y de Frigia, Pablo ahora se va hacia el norte, atravesando toda la provincia de Asia hasta llegar a Éfeso. Y es donde más o menos se ubica lo que vamos a ver a continuación. Y ahí va a estar más o menos pues desarrollando un ministerio a lo largo de entre 2 a 3 años. Algunos dicen que son 2 años, otros dicen que son 3, pues hay un intervalo, ¿verdad? De 2 a 3 años ahí en Éfeso, para que nadie se pelee, ¿verdad? Entonces, y desarrolló enseñando su ministerio allí en la escuela de Tirano. Allí en la escuela de Tirano, la Biblia sí dice que es por 2 años estuvo allí, pero en Éfeso en general es posible que haya estado más. Pero también vamos a ver que hizo algunos milagros extraordinarios. Y cuando la Biblia dice extraordinarios, es que no son milagros del día, no son milagros comunes, sino es algo extraordinario. Todo eso vamos a explicar, ¿verdad? Porque ahora se ha confundido los milagros extraordinarios queriendo hoy hacer milagros extraordinarios como lo que dice el apóstol Pablo, el libro de los Hechos con respecto a lo que hacía el apóstol Pablo. Así que vamos al versículo 1 y 2, vamos a empezar por ahí del capítulo 19. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Recordemos que Pablo había pasado por Éfeso en el viaje de retorno, en su segundo viaje, cuando ya regresaba, en ese segundo viaje, y les había dicho que los iba a visitar si Dios se lo permitía. Eso lo vemos en el versículo 21 del capítulo 18, donde dice: pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Y Dios quiso, efectivamente, como lo vemos ahora, regresando a Éfeso. Porque Dios tenía ya un plan y un propósito definido para poder desarrollar ahí. Así que la ciudad de Éfeso, vamos a decir que llegó a ser el centro de operaciones de todo el ministerio del apóstol Pablo en este tercer viaje misionero. Y además
se convirtió en un centro de mucha influencia, hermanos, en toda esa región. Y ahora pues Pablo ya está en Éfeso, ya se establece, y ahora dice que antes de que Pablo llegara había sido precedido por Apolos, que también era un gran predicador extraordinario, no como lo vimos en el capítulo anterior. Y Apolos simplemente conocía, sí conocía, pero ¿hasta dónde? Hasta Juan el Bautista. Apolos no conocía todavía sobre la muerte ni la resurrección de Jesucristo, hasta que Aquila y Priscila tuvieron que apartarle y le hablaron acerca de Jesús. ¿Se acuerdan? Eso lo vimos la semana anterior. Entonces, porque él no sabía, entonces cuando él viene a Éfeso, él no predica sobre Jesús porque no conocía todavía. Por eso que cuando Pablo les hace la pregunta, ¿recibieron el Espíritu Santo? ¿Qué le dice? No, ni siquiera hemos escuchado. Estaban sorprendidos. Así que todo lo que Apolos había predicado hasta entonces era hasta el bautismo de Juan, que era hasta donde pues él tenía conocimiento, más de eso no sabía. Así que como resultado de esto, de haber escuchado las enseñanzas, unos cuantos se convirtieron, habían discípulos, dice, había creyentes, pero sus enseñanzas habían sido instruidas solamente hasta el bautismo de Juan, es decir, hasta el arrepentimiento. Por lo tanto, ellos no habían oído hablar del Espíritu Santo. Y Pablo fue consciente de ello. Por eso le dice, ¿no? ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Con esta pregunta, Pablo, ¿qué está dando a comprender? Escúcheme bien esto. Y esto nos tiene que aclarar algunos aspectos, porque en algunas oportunidades se enseña que hay que hacer una oración especial o una búsqueda especial para recibir el Espíritu Santo. Pero acá dice, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Es decir, ¿eso a qué nos lleva? Nos lleva a comprender que la persona cuando se arrepiente y pone su fe en Jesucristo, recibe, ¿qué cosa? El Espíritu Santo. Recibe el Espíritu Santo en ese momento, ¿no? Y eso lo vemos ahí en Efesios capítulo 1 versículo 13. Hoy en día entonces debemos entender que todos recibimos el Espíritu Santo en el momento ¿qué? De la salvación. En el momento de la salvación. Y es lo que dice, fíjese. Porque algunos dicen, no, si no hablan lenguas, no, unas 4 lenguas por ahí, aunque sea que nadie lo entendió, no ha recibido el Espíritu Santo. Pero nos dice, por eso que Pablo está haciendo esa pregunta. Por eso dice, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Sí? ¿Comprende la idea? O sea, es claro, ¿no? Y si vamos a Efesios, voy a ir rápidamente, capítulo 1, versículo 13 y 14. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Es más, les digo algo, aún los cristianos, ahí medios carnales, inmaduros, también reciben el Espíritu Santo, si se han arrepentido de verdad. Lógicamente, recuerde algo, ese cristiano carnal, poco a poco, su vida, ¿qué? ¿Va a ir qué? Va a ir cambiando, va a ir santificándose, pero cuando empieza, a veces empieza carnal, pero sí hubo un arrepentimiento genuino, y sí puso su fe en Jesucristo, porque a veces queremos que se arrepienta y al día siguiente sea el apóstol Pablo. Pues no se puede, ¿verdad? Y las esposas quisieran eso, pero no es posible, hermanas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A ver, para que me entienda, porque algunos los veo con cara de sorpresa. Vamos a ver. Fíjense, a ver, dígame, la iglesia de Corinto, ¿cómo era? ¿No era una iglesia carnal? Y eran cristianos, y eran hermanos, y eran salvos. Vamos a ver. 1 Corintios 12:13 para ver esto, a fin de que no se queden con las dudas. Porque por un solo espíritu fuisteis todos bautizados. Dice todos, ¿lo ven eso? Todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Si alguien no ha recibido el Espíritu Santo, pues entonces podríamos decir que no es salvo.
Porque el Espíritu Santo se recibe en el momento de la salvación. Ahora, aquel que empieza una vida carnal tiene que dar evidencias que es cristiano. ¿Cómo? Su vida va mejorando. Antes de repente era un mentiroso de primera, ¿no? 200 mentiras al día. Pero cuando viene a los caminos del Señor, todavía quiere traer sus mentiras. Y luego la palabra comienza a redargüir, a redargüir, a redargüir, a redargüir. Y en lugar de decir 200 mentiras, ahora dice 100 nada más. Tal vez usted no lo nota porque usted ya no miente, pero él está en ese proceso. ¿Sí me entiende? Y luego ya no serán 100, serán 50. Y luego ya no serán 50, serán 20. Y luego ya no serán 20, serán 10. Y luego no serán 10, será una. Y luego no será una, será una al mes. Entonces ya comienza a verse el cambio, pero es todo un proceso de santificación. Por eso que nosotros no podemos juzgar a alguien si es o no es verdadero, porque por los frutos se va a conocer finalmente. Ahora, si hay un cristiano que viene a la casa del Señor, dice que se arrepintió, dice que puso su fe en Jesucristo, dice que es salvo, pero ya tiene 10 años y no cambia, pues ahí como que hay que dudarlo, ¿verdad? Eso es diferente, ¿verdad? Pero estamos hablando de un cristiano nuevo, ¿no? O sea, tenemos que entender todas esas cosas, ¿sí? Ahora, sea un cristiano nuevo con 200 mentiras, pero se arrepintió de verdad y puso su fe en Jesucristo, no va a regresar atrás. Pero aún así ya es sellado con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es salvo. Y Jesucristo pagó por todas las mentiras que hizo, ¿sí o no? Por todos los pecados. Recuerda, Jesucristo ha pagado todos nuestros pecados, ¿qué? Pasados, presentes y aún ¿qué? Y aún futuros. La sangre de Cristo es suficiente para todo ello, mis amados hermanos, ¿no? Entonces, si alguien no ha recibido el Espíritu Santo, entonces pues podríamos decir que no es cristiano, así verdaderamente. Y eso lo dice Romanos, dice Romanos 8:9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, entonces no es de él. Así de claro, así de sencillo. Entonces, no se deje engañar por los que de repente le dicen, usted tiene que ser bautizado en el Espíritu Santo, como si fuera un tipo de adicional de bendición. No. Ahora, otra cosa es la llenura del Espíritu Santo. Recuerden, eso ya les he explicado en oportunidades anteriores. O sea, el bautismo del Espíritu Santo es una cosa y la llenura es otra cosa. El bautismo todos lo tienen. La llenura, eso es otro proceso. Ya les he explicado en otras oportunidades y si ahora me pongo a explicarles, pues nuevamente nos vamos a desviar del tema. Pero eso ya les expliqué que es totalmente diferente. Así que, si usted es cristiano, ya tiene todo lo del Espíritu Santo. ¿Qué tiene que hacer usted? Procure usted pues someterse a Él en sumisión y obediencia. Y cuando usted más se somete a Él, entonces el Espíritu Santo, cuando usted se somete, ¿qué está haciendo? Está muriendo a usted. Y está viendo que ese espacio de tal manera que viene y Él lo llena de su presencia. Porque la llenura del Espíritu Santo no viene en vasos sucios. No se vacía en vasos así que no están disponibles, en vasos sumisos. Tiene que haber sumisión, tiene que haber obediencia. Tiene que haber. Regresando a la pregunta de Pablo ahí en el versículo 2. ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos contestaron que ni siquiera habían oído, fíjense, de un Espíritu Santo. No sabían. No habían sido instruidos entonces en cuanto al Señor Jesús y no sabían nada, ni habían escuchado acerca de Pentecostés, que ya se había llevado a cabo. Entonces dice el versículo 3. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Es que estos discípulos habían sido bautizados, pero todavía no habían sido salvos. Fíjese esto. Habían sido bautizados, pero aún no eran salvos, porque Jesucristo no estaba ahí todavía. Ellos no entendían nada de eso. Y en el momento en que usted confía en Cristo, usted comienza a ser regenerado por el Espíritu Santo. Y es el Espíritu de Dios que viene a morar dentro de su vida, dentro de su corazón. Y usted es sellado con el Espíritu Santo. Y es bautizado y es unido ¿qué? A todo el cuerpo de Cristo, del cual todos nosotros los salvos somos parte. Sin importar en qué iglesia estemos, somos el mismo cuerpo de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos entendiendo esto?
Muy bien. Entonces Pablo ahí descubre que esta gente no había pasado esta experiencia de conversión. O sea, faltaba todavía. Entonces Pablo, ¿qué hace? Les explica que tenían que confiar en el Señor Jesucristo para ser salvos. Y como veremos ahora, muchos respondieron a su mensaje y creyeron. Versículos 4 y 5. Y dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Es decir, el bautismo de Juan solamente era un bautismo de arrepentimiento, es decir, era una preparación para la venida de Jesús. Ahora estos hombres recién se están convirtiendo a Cristo, y en el momento que se convierten a Cristo es que llegan a ser salvos. Es decir, no habían sido salvos bajo el ministerio de Apolos, habían recibido sí la palabra, porque no habían puesto su fe en Jesucristo. Y dice la palabra bien claro que ¿cuántos caminos hay para llegar al Señor? ¿Cuántos? Solamente hay uno. Entonces ellos solamente habían aceptado el bautismo de arrepentimiento, el que sabía Apolos, hasta donde él conocía en ese momento. Pero ahora están viendo la perspectiva mucho más clara, porque ahora están aceptando a ¿quién? A Jesucristo. Y cuando uno se arrepiente y pone su fe en Jesucristo, es entonces que viene a ser salvo. ¿Sí? ¿Estamos claros o no? Ok. Sigamos adelante, versículos 6 y 7. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. A estos hombres ahora les fue posible hablar en otros idiomas. Es decir, mire, algo extraordinario pasa aquí. Dice, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y en ese momento que ellos fueron salvos, fueron sellados por el Espíritu Santo, fueron bautizados por el Espíritu Santo, pero además fueron llenos del Espíritu Santo. O sea, las dos cosas ocurren en este momento, ¿no? Porque dice, y hablaban en lenguas y profetizaban, eran por todos unos 12 hombres. A estos hombres entonces ahora les fue posible hablar en otros idiomas, en idiomas que tal vez pudieron ser comprendidos, y además de eso dice profetizaban. Y cuando dice acá profetizaban, realmente está dirigiéndose, está queriendo decir que estaban predicando. Recuerden que la palabra profetizar tiene dos significados. Uno, hablar de eventos futuros. Y eso normalmente lo hacían los profetas de Dios. Pero la otra, cuando dice profetizar, es que hablar, predicar, exponer la palabra de Dios. Y en este caso se refiere a la segunda. Se refiere a que ellos hablaban en otros idiomas, pero además estaban ¿qué? Predicando. Eso es lo que está diciendo aquí. Así que recuerden una cosa, Éfeso era una ciudad bastante importante, por lo tanto era una ciudad que hablaban muchos idiomas, políglota, ¿no? Entonces muchos se reunían ahí, de diferentes lugares, se hablaban muchos idiomas, y entonces pareciera un poco Pentecostés. Recuerdan ustedes que había gente de diferentes lugares y comenzaron a hablar en otras lenguas, en otros idiomas, y el resto entendió, oye, ¿y estos por qué hablan? Si son judíos, ¿cómo hablan mi idioma? Pues Dios hace esas cosas, ¿no? Hay algunos que dicen que ya no es posible hablar en lenguas y cosas por el estilo. Bueno, el hecho que alguien no tenga la experiencia no puede negar que otro lo tenga, ¿cierto? Así de sencillo. Porque la Biblia respalda que todavía las lenguas están vigentes. Pero ese es otro momento, vamos a hablar de eso. Ahora sigamos. Entonces ahora vemos estos hombres no solamente hablan lenguas para que la gente lo vea más espirituales, sino que están haciendo, están predicando. O sea, cuando Dios te llena del Espíritu Santo, no es para que tú te creas más espiritual que otros, que estés señalando a otros. ¿Es para qué? Para que prediques. Sino en Hechos, recuerden, cuando la gente fue llena del Espíritu Santo, ¿qué hacían? Predicaban con denuedo. Le ponían pues todas las ganas.
O sea, no es como a veces se cree, no, está lleno del Espíritu Santo y no predica ni a su vecino. No, cuando uno está lleno del Espíritu Santo, lo que te provoca es predicar. ¿Por qué? Porque sabes que ellos van camino al infierno y que la única manera que sean salvos es a través de la predicación. Porque tú reconoces tu incapacidad de haber podido ser salvo por tu cuenta y entonces anhelas que otros también sean salvos al igual que tú eres salvo. Pero eso es cuando estás lleno del Espíritu Santo. Y dice que eran como 12 hombres. Y este fue el principio del ministerio ahí en Éfeso. Y Pablo tuvo pues un ministerio, gran ministerio en Corinto, pero mucho más grande fue el de Éfeso, desde luego. Sigamos, por favor, versículo 8 al 10. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino, delante de la multitud se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Todos los que habitaban en Asia. Pablo tuvo que salir de la sinagoga porque pues comenzó a recibir mucha oposición. Entonces cambia su centro de operaciones y ahora comienza a enseñarles diariamente en la escuela de Tirano, que estamos acá, acabamos de leer. Ahora, ¿cuál era la escuela de Tirano? Pues era una escuela para la gente de Éfeso. No era un cristiano, era una escuela. Tenía de repente su tiempo de siesta, vamos a decir, un espacio de unas 2 a 3 horas. ¿Y qué hacía Pablo? Pablo pues podríamos imaginarnos que quizás alquiló ese espacio, ese inter, ¿verdad? Y aprovechó esa hora de siesta después del mediodía y Pablo comenzó ¿a qué? A predicar la palabra de Dios por un periodo de 2 años. Y como resultado de esto, dice, toda la región de Asia oyó la palabra del Señor, tanto judíos como griegos. ¿Por qué? Porque ahí se reunían todos y llegaban todos y Pablo no dejaba de predicar porque él estaba lleno del Espíritu Santo. Y este relato nos da de alguna idea de cómo la palabra de Dios comenzó a crecer, a crecer, a crecer. Fíjese, un hombre, pero lleno del Espíritu Santo, es lo que hace. Y al parecer desde este lugar tuvo tuvo sus inicios la iglesia de Colosas también. Es más, podríamos decir que no solamente eso, sino que las 7 iglesias, ustedes recuerdan del Apocalipsis, que estaban en Asia, ¿sí las ubican? Esas 7 iglesias fueron por el ministerio de Pablo en Éfeso. O sea, un gran ministerio. Un ministerio extraordinario. Y eso pues solamente se hace no por nuestra capacidad, sino por la gracia de Dios en nosotros. Se hace porque Dios ya tiene un plan y un propósito, pero se hace cuando nuestro corazón se dispone a escuchar la voz de Dios. Cuando nos disponemos a ser obedientes a Dios. Entonces, ahora sabemos que los corintios habían deseado que Pablo les visitara, pero él les escribe lo siguiente en su primera carta a los corintios. Fíjense algo importante. No quiero veros, 1 Corintios capítulo 16, versículos 7 al 9. No quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto una puerta grande y eficaz, aunque muchos son los adversarios. Fíjense, se me ha abierto una puerta grande y eficaz. Cuando la Biblia habla de abrir puertas, generalmente ¿a qué se refiere? Ábrame puertas porque voy a vender tacos. Generalmente la Biblia habla de abrir puertas cuando es ¿para qué? Para ir y predicar el evangelio. Pero eso se quiere utilizar para todo. Pero aquí específicamente habla de eso. Señor, ábrenos puertas acá en San Pedro para seguir avanzando. En Santa Catarina, en García, ábrenos puertas. ¿Por qué? Porque es necesario, porque el que abre puertas es el Señor y el que cierra puertas también es Él. Así que por 2 años el evangelio pues se proclama aquí en Éfeso a fin de que todo el mundo pudiera escuchar. Todo el mundo fue evangelizado. Y entonces podemos ver cómo el ministerio de Pablo comienza a crecer, a crecer.
Y si usted se da cuenta, Pablo, el carácter de Pablo no fue un carácter de un hombre vanidoso, no fue de un hombre que quiso sobresalir, no fue de un hombre que su nombre estaba allí delante pegado. Vengan el gran predicador Pablo. Como ahora quieren, ¿no? Primero sale el nombre del predicador, como si eso fuera lo más importante. Muchas veces hay lugares donde es más conocido la gente, el artista y el predicador que Cristo. Y ese es el problema. Así que, a pesar de esta dura oposición que había en esta ciudad a los influyentes medios empleados para poder detener esta palabra, simplemente la palabra continuó avanzando, porque nada hay que detenga el propósito de Dios. Nadie lo va a impedir, hermanos. Hay personas que tratan de impedir el ministerio. No lo van a impedir. Cuando la obra es de Dios, nadie lo va a impedir. Hay gente que viene a las iglesias para después querer dividir la iglesia. Y yo pregunto, alguien que divide una iglesia, ¿cómo va a predicar de amor? No tuvo amor para dividir la iglesia. ¿Cómo va a predicar de obediencia a Dios si no fue obediente? O sea, hay muchas cosas que no podría predicar. ¿Sí? ¿Entiende eso? Entonces, nosotros tenemos que entender cómo verdaderamente es la guía de Dios, cómo Dios da dirección, en este caso a Pablo. Y que a pesar de la oposición, el evangelio continuó avanzando, porque las puertas del Hades no van a prevalecer, hermanos, contra la iglesia del Señor. Se puede levantar el diablo. Se puede levantar el infierno mismo. Se pueden levantar todos los demonios, pero no van a prevalecer. Porque la iglesia del Señor sigue caminando. La iglesia del Señor se sigue santificando. La iglesia del Señor sigue avanzando. Hay muchos que dicen, últimamente la iglesia del Señor está media tibia. Eso no es la iglesia del Señor. Porque la iglesia del Señor se sigue santificando, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Él viene por una iglesia, por una novia cuyo vestido esté en ¿cómo? Sin mancha y sin arruga. Y eso es santificándose. Eso es santificándose, hermanos. Ahora vamos a ver la enseñanza para nuestra vida cristiana. El estándar para la vida cristiana se trata de 5 metas generales. Y aquí vamos a ver lo que Dios quiere que hagamos como iglesia y como individuos. Puesto que Éfeso es una obra clave en la Biblia, es muy fácil que estas metas podamos identificarlas. Así que las 5 metas a nivel de iglesia, vamos a ver qué cosa quiere Dios que hagamos en las áreas donde no hay cristianos o no hay iglesias o donde hay necesidad. Porque hay lugares donde hay iglesias, pero hay necesidad de predicar la sana doctrina. ¿Sí entendemos eso? Sí. Porque el hecho que haya una iglesia no significa que haya sana doctrina necesariamente. Y ese es un problema. Porque la gente que no conoce cree que ya el hecho que haya una iglesia ya con eso lo tiene. Que haya 2, 5 iglesias, las iglesias que haya. Pero si no hay sana doctrina no sirve de nada. Porque ¿cómo se van a alimentar? Van a vivir desnutridos. Van a vivir sedientos. Y ese es el asunto. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Meta número 1, versículo 8, ¿qué dice? Evangelizar. Dios quiere que hagamos ese esfuerzo, hermanos, para poder ir donde están los pecadores, persuadirlos que cosa es el evangelio, presentarles el evangelio de Cristo. Es lo que quiere. Entonces, la meta número 1 es evangelizar. La meta número 2, versículo 9, es que con la gente que comienza a creer, hay que levantar iglesias, comenzar de repente con una misión. Cuando Dios nos da fruto, Él quiere que separemos a esos discípulos, a esos nuevos convertidos, y comencemos a agruparlos para ir, que haciéndoles discipulado. Observe, hermanos, aquí por ejemplo, cuando vinimos aquí no había nada, no teníamos un lugar, pero Dios nos proveyó.
tenemos un local alquilado. Y así es como vamos desarrollándonos. Muchas veces la iglesia en el libro de los Hechos se reunían en las casas. Pero ahora, por ejemplo, me ofrecieron casas allá en García para reunirnos. Pero con 4 personas se llenan. Disculpen, hermanos que viven en García. Pero es que yo he ido, las casas son muy pequeñas, no sé por qué. Entonces, si nos reunimos en una casa va a ser un poco complicado. Por lo tanto, estamos viendo en dónde nos vamos a reunir. Porque se va a seguir evangelizando ahí en García. Se sigue llevando la palabra, se sigue evangelizando, porque es un área donde Dios nos está dando dirección para evangelizar. Hay muchas necesidades, muchísimas. Pero entonces tenemos que pedir a Dios que nos dé dirección. ¿Dónde? Los locales, si están en un local comercial, es caro, no nos alcanza. Pero yo estaba pensando en otras alternativas. Por ejemplo, a veces no se nos ocurre. Y a mí se me ocurrió hoy día mientras estaba ahí pensando algunas cosas. Pero por ejemplo, nosotros normalmente ¿qué día nos reunimos? Domingo, vamos a decir. Y el servicio entre semana es en la noche. Hay locales que no se ocupan en ese horario y que tienen espacio. ¿Qué cosa? Colegios, por ejemplo. Y no les vendría mal un ingreso adicional. Y ellos ya tienen sillas, ya tienen todo como para poder hacer. Estoy transmitiendo las ideas que tengo. No estoy diciendo Dios me dijo eso. Estoy transmitiendo, por ejemplo, sino que a veces nos cerramos a otras cosas. Yo recuerdo cuando estaba en Estados Unidos, en una iglesia, cuando recién empezaba, ellos alquilaban, solamente los domingos nos reuníamos. Alquilaban la YMCA, que se dice, no sé, ¿cómo es, hermano? Ayúdeme en la traducción. El local donde se reúnen los jóvenes, algo así más o menos quiere decir. No tengo, entonces, pero lo alquilaban. Ahí era gimnasio y todo lo demás. Pero cuando el domingo arrimaban todas las pesas y todo para un lado y el espacio todo se acondicionaba. Todos los domingos. Y ahí nos reuníamos. Pero a veces nos falta un poco de esa idea, ¿no? Para poder, porque la iglesia no es el edificio, la iglesia somos todos nosotros y todos nos reunimos, todos nosotros lo conformamos para poder lograr, ¿qué cosa? Un objetivo, que es adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Se dan cuenta? Entonces tenemos que también tener esa perspectiva, ¿verdad? Por eso la meta número 3, ¿cuál es? Discipular. Y para eso se necesita un lugar donde discipularlos. Porque Dios quiere que en las reuniones, ahí en la iglesia local, es donde comencemos a discipularlos a esos nuevos convertidos. Ayudarse a establecer en su fe y a poder entrenarse en la obra que ellos posteriormente van a hacer también. Que es ganar a otros. Entonces, ¿se da cuenta? Ya hay 3 cosas. Evangelizar. Establecer la misión o la iglesia. Tercero, discipular. Número 4, ¿cuál es? Vamos a ver. Desarrollar líderes. Eso está en el capítulo 20, lo vamos a ver luego, pero le menciono para que sepa. La meta número 4 es desarrollar líderes. Dios quiere que establezcamos líderes, que un solo pastor no puede abarcar todo por más que quiera. Entonces comienzas a formar líderes, comienzas a formar gente que va a predicar, que se va a destacar, ¿verdad? Ministro de la predicación. Porque aquel pastor que de repente no quiere formar líderes es porque tiene miedo a que vengan y le quiten el lugar. Pero si Dios te puso, nadie te va a mover. El pastor que no quiere formar líderes, que no quiere enseñar, simplemente tiene temor. Y cuando estamos en la universidad decíamos, hablando en términos académicos, decía, jamás tengas miedo a la competencia, sino a tu propia incompetencia. Si lo trasladamos acá, ¿por qué tener temor a formar líderes? Y eso tenemos que hacerlo, y es lo que hacemos acá. Y lo estamos haciendo y lo hemos hecho, hemos desarrollado siempre con la finalidad que Dios levante a cada uno de ustedes, porque yo no soy el que los llama, sino es Dios quien los llama, quien los capacita. Nosotros damos lo que Dios nos ha dado, les enseñamos lo que Dios nos ha enseñado, pero va a depender de Dios el llamado. Entonces, pero hay que desarrollarlo y es lo que hacemos en el trabajo que desarrollamos acá. Y número 5, pues
Misiones. O sea, con un liderazgo local ya establecido, podemos dejar en manos de los líderes y desarrollar nuevamente otro. Porque no es de quedarse tranquilos en un solo lugar. Es seguir, y seguir, y seguir, y seguir, y seguir. Pero el pastor solo no lo puede hacer. Por eso que a veces no se avanza, porque a veces creen que el pastor lo tiene que hacer todo. Para eso se preparan los líderes, para que sean capaces de ir y ministrar, llevar la sana doctrina, comenzar a desarrollar como se enseña acá en la iglesia. O sea, por eso que ustedes reciben todo lo que están recibiendo. Entonces, estos son a nivel de iglesia, pero a nivel personal, hermanos, un cristiano normal, bajo el estándar de Dios, es también lo que tiene que hacer algo similar. ¿Qué cosas tiene que hacer? Evangelizar. Si usted de repente no va con el grupo a evangelizar, con todo el grupo de evangelismo a García, pero usted no puede dejar de evangelizar allá en su casa, allá en su cuadra, allá a su vecino, allá a su amigo y también al enemigo. Sí, a veces algunos no quieren evangelizar a los enemigos. No, si voy, ¿qué me va a decir? Pues gánatelo para Cristo y ya no va a ser tu enemigo. ¿Sí o no? Pues sí. O sea, ¿por qué no pensamos así? ¿Se dan cuenta? No, es que pues tú no vas a ir con tus palabras. Ve con la palabra de Dios y te lo vas a ganar. Y luego de poder evangelizar, ¿qué tienes que hacer con eso que has evangelizado? Lo traes y lo estableces al discípulo en la iglesia y le comienzas a dar seguimiento a ese convertido y lo traigas hasta que se quede ya establecido. Es lo que tienes que hacer. ¿Cómo lo haces eso? Pues discipulándolo personalmente al que trajiste. Tú comienzas a discipularle, tú comienzas a hacerle seguimiento. Y si a usted le falta material para hacer seguimiento, pues avíseme. Contamos con el material suficiente y necesario para poder realizar ese trabajo. Y luego ¿qué? De eso, pues desarrollar un líder en ese que es traído, para que él también comience a ¿qué? A seguir evangelizando, a hacer lo mismo que estás haciendo. O sea, ya, y quinto lugar, pues también misiones. Es decir, una vez que ya evangelizó, que ya lo preparó, ahora pueden salir dos, ya no sale uno. Y se sigue desarrollando la obra del Señor. Y esa es la forma. Es decir, una vida cristiana normalita nomás es una vida que se basa en estas 5 metas. Si no está desarrollando algo de esto que estoy diciendo, pues está viviendo una vida anormal. Escuche bien, una vida anormal. Y decíamos al empezar que cuando alguien está desarrollando una vida anormal hay que corregirla, ¿o no? Jamás tratemos nosotros de torcer la Biblia para que se apegue a mi criterio personal. Siempre mis criterios, tengo que torcerlos si es necesario, que se apeguen a lo que dice la palabra de Dios. Siempre. Porque si no es así, hermanos, entonces vamos a caer en graves problemas. En graves problemas. Entonces vamos a tener que sacar muchas hojas de la Biblia porque no nos gustan. Porque no nos queremos someter ahí. Y esto me hace recordar a un joven que estaba viajando ahí en un tren. Allí en Europa fue. Tengo un amigo que pues trabajé misionero. Pues tengo varios amigos misioneros, pero este es uno nomás. Y entonces se fue, estaba en Europa y subió al tren y justo le tocaba sentarse frente a un joven. Y llevaba un librito así, negrito, tapa negra y todo, y decía, pues Santa Biblia, ¿no? Y se queda mirando y le dice, hola, disculpa, ¿tú eres cristiano? Sí, le dice, ¿por qué? Oye, ¿y eso que tiene ese libro que tienes ahí, qué cosa es? Pues es mi Biblia, dice, estaba así. Como cuadernito de 50 páginas. Dice, ¿y eso? ¿Qué cosa es ese librito negro que tienes? Es mi Biblia, dice. Oye, pero ¿no te parece que está un poco delgada? No, le dice, lo que pasa es que cuando el pastor predica y hay algunos textos que él dice que no deben estar porque pues es un hombre muy sabio, dice mi pastor, y entonces dice, miren, esta página número tal, sáquenla, no debería estar en la Biblia, está de sobra.
Y todo el mundo saca su hojita. Y ya después de tanto sacar, pues nos quedamos solamente con estas poquitas hojas. Así que esta es la Biblia que usamos nosotros. Y usted se ríe, pero estoy contándole algo que es cierto. Pero muchas veces tal vez no hagamos nosotros, saquemos las hojas. Pero sabe que el hecho de no obedecer algo que sabemos que está, es como si hubiéramos sacado la hoja, porque no la estamos obedeciendo. Puedes llevar toda tu Biblia completa, pero si ni siquiera la abres durante la semana, da lo mismo. No la estás obedeciendo, de nada te sirve. No, es que yo tengo tantos años que no sé qué, que no sé cuánto. Pues, qué mal. Porque no lo obedeces, no sirve de nada. Es preferible un cristiano que obedezca un solo versículo. Bien, si se sabe un solo versículo y lo obedece, está mejor que aquel que se sabe toda la Biblia y no obedece ninguno. Y ahora vamos a entrar a los milagros extraordinarios del apóstol Pablo. Versículo 11. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Fíjense, extra es un prefijo que significa fuera de. ¿Ok? Es un prefijo que significa fuera de. Entonces, extraordinario quiere decir fuera de lo ordinario. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí comprendemos eso? Ok. Ahora, hay diferentes palabras que se usan en el griego que nuestra Biblia traduce como milagros, pero en este caso específico está hablando de la palabra dunamis, de la cual proviene la palabra dinamita, ¿verdad? Y quiere decir un acto de gran poder, es decir, que Dios hizo unas obras tan extraordinarias y especiales de gran poder por las manos de Pablo. Y estos milagros pues fueron una señal de que Pablo era un enviado de Dios. Éfeso, recuerden, era un centro de religión pagana y posiblemente era uno de los centros religiosos más importantes que incluso que Atenas mismo. Ahí estaba ¿cómo se llama? La estatua de Diana, ¿verdad? ¿Recuerdan? Ahí estaba. Y eso fue una de las maravillas, de las 7 maravillas del mundo. Entonces era algo extraordinario, algo tremendo, ¿no? El gran templo de Diana estaba ahí. Entonces imaginen, el gran templo de Diana estaba ahí y pues toda la adoración relacionada con ella, desde luego era satánica. O sea, imagínense dónde estaba Pablo, estaba metido ahí en el centro de eso. Ahora, para poder enfrentar esa clase de oposición, ¿qué hace Dios? Pues Dios le da a Pablo unos poderes, vamos a decir, unos dones extraordinarios. Por eso hace milagros extraordinarios. Versículo 12. Y aquí viene. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Recuerde, estos milagros son extraordinarios aún en la vida de Pablo, es lo que acabamos de leer en el versículo 11. Ojo, son extraordinarios, que no son los milagros ordinarios que habitualmente hacían. Ahora, según Marcos capítulo 16, versículos 17 y 18, lo ordinario, o sea, lo normal, para poder sanar, ¿qué cosa? ¿Cómo se hacía? Se imponía las manos, ¿cierto? Es lo normal, para eso es lo que dice la palabra. Pero aquí en Hechos 19, sana con los paños y con los delantales. ¿Qué eran los paños y los delantales? ¿No? O pañuelos, ¿no? Pañuelos y delantales. ¿Qué cosa eran estos que se están mencionando aquí? Bueno, podríamos llamarle pedazos de tela en los cuales Pablo usaba en su trabajo secular. Y agarraba o de repente estaba predicando y sudaba. Y algunos tienen la costumbre, ¿no?, de sacar, y ahí lo dejaba. Y entonces muchos agarraban esos paños y se los llevaban. Recordemos que él hacía tiendas y pues este era un clima cálido, y cuando el clima está cálido, ¿qué es lo que pasa con el ser humano? Suda, ¿verdad? Entonces comenzaba con los paños y estaba ahí. Y es probable que el sudor pues caía en las tiendas. Entonces Pablo, ¿qué hacía? Tomaba trapos, ¿verdad? Y con ellos se quitaba el sudor de la frente y pues, ¿verdad? Algunos son mucho más escandalosos que otros, ¿no? Otros poquito nomás, así para que... Pero no sé cómo era el carácter de Pablo. La cosa que
Pues eso es lo que pasaba. Agarraba y lo dejaba. Entonces la gente venía y ¿qué hacía? Recogía los trapos sucios del sudor de Pablo. Porque no me va a decir que aunque era apóstol ya era limpiecito. ¿Usted cree que era limpiecito? No, pues el sudor de todo ser humano no era extraterrestre, era humano, aunque era apóstol. Y quiero ponerlo en perspectiva, porque algunos creen que porque ya no, o sea, ya el apóstol Pablo creen que, no. El sudor es sudor. ¿Cierto o no? Sí. Entonces, la gente venía, recogía esos trapos sucios con el sudor de Pablo y los llevaba y eran sanados de las enfermedades que tenían. Mire, pero recuerde esto. Este es algo que extraordinario. Por eso la Biblia lo menciona. En esta región de la que estamos hablando, aquí hay enseñanza, hermanos, algo tremendo que usted tiene que aprender. Aquí en esta región pues se practicaban las religiones de misticismo, de mucho misterio. Y algunas de ellas, ¿saben qué? Usaban vestidos blancos. Y ponían es el énfasis de que tú quieres ser sano, pues tienes que vestirte de blanco, totalmente limpio. Y entonces, y eso era muy popular. ¿Estabas enfermo? La manera que te sane la diosa fulana de tal, pues ponte de blanco para que puedas acercarte. Y parece de que Dios está desafiando estas prácticas. ¿Por qué? Porque Dios está haciendo lo contrario, está usando trapos sucios para manifestar su poder, para poder sanar a los enfermos. Y esto es lo que revela ese poder especial que le había sido dado al apóstol Pablo. Ahora, que sepamos, este es el único incidente en que se menciona de esta manera, y esto incluye estos tiempos. Es casi blasfemo que alguien diga que tiene poder de enviarle a alguien su pañuelito y ese pañuelo tenga algún poder especial, porque hay algunos que lo hacen. Venden los trapitos, venden la maderita, la espinita. ¿Qué más? La agüita, a ver cómo sabe. También está por ahí, ¿no? Sí, el manto sagrado, no sé cuántas veces lo han repartido, ¿verdad? Las astillas. También, imagínense, ¿se dan cuenta? ¿Qué es lo que sucede, hermanos? La forma en que la Biblia te dice que hay que imponer las manos. ¿Cierto o no es cierto? Algunos, mira, te voy a dar mi pañuelo ungido. Imagínense. ¿Ha visto por internet chicles ungidos? Es una tontería. ¿Se da cuenta? Y algunos dicen, pero Pablo lo hizo, pero es extraordinario. Algunos se sacan el saco, ¿no? Y de repente ni desodorante se puso, imagínense. ¿Ha visto eso? Pero ¿qué es lo que sucede? Muchas veces la emoción gana a lo que dice la Biblia, olvidándose que el versículo 11 que dice que estos fueron ¿qué? Extraordinario. Porque habitualmente mismo Pablo, ¿qué hacía? Imponía manos. Pero en este caso fue algo para demostrar Dios su poder frente a una religiosidad. Por eso es que tuvo que actuar de esa manera. Esa es la respuesta de Dios a todas las religiones paganas de ese entonces, hermanos. O sea, mire cómo es Dios. Dios no es igual que los hombres. Los enfermos eran sanos y los espíritus malos salían, ¿no? Cuando estaba padeciendo alguna dolencia, cuando recogían esos paños. Pero eso es algo extraordinario. Así que hoy en día pues no debemos esperar este tipo de manifestaciones, a pesar de que pues hay muchos charlatanes que dicen eso, que quieren vendernos. No se dejen engañar. Ven por tu pañuelito ungido. No. Lo bíblico es que imponer manos. ¿Cierto o no? Es lo bíblico. Todo lo demás es charlatanería. No, pero Dios tiene poder. Sí, pero dice la Biblia que eso fue extraordinario. O sea, tenemos que entender bien la palabra, hermanos. Tenemos que nosotros no dejarnos llevar por cualquier mentiroso que se levanta con emociones, que se levanta a tratar de engañar, engatusar a la gente. Porque mucha gente en su necesidad, vamos a decir, pues son capaces de comprar lo que sea. Pero no, hermanos, tenemos que nosotros siempre ir a la palabra, lo que dice la palabra. Sí, Pablo hizo y los pañuelos sucios y todo, sí, es cierto.
Pero en primer lugar él fue el apóstol Pablo. Y en segundo lugar dice que fue extraordinario, porque no era común eso en la vida del apóstol Pablo. ¿Estamos claros, hermanos? O sea, esto nos tiene que aclarar, ¿no? Entonces, sigamos, versículo 13. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. O sea, cuando vieron lo que Pablo estaba haciendo, ¿qué hicieron? Trataron de duplicar los milagros y comienzan, y miren qué cosa ocurre. Versículo 14 y 15 dice: había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes. Fíjense, o sea, no era cualquiera, era el jefe de los sacerdotes, que hacía esto, que hacían esto, eran los hijos. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y vemos que estos eran hijos de un sacerdote. O sea que hasta los sacerdotes se habían metido en esta clase de prácticas, hermanos. Qué triste. La palabra griega aquí que conozco es ginosko, y no implica un conocimiento por fe, sino simplemente que el espíritu malo sabía quién era Jesús y quién era Pablo, y qué autoridad tenían cada uno de ellos. Eso es lo que está diciendo. Pero ustedes, ¿quiénes son? Y ahora vamos, versículo 16. El hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Cuando alguien quiere hacer obra que no es de Dios, siempre va a quedar en vergüenza. Siempre va a quedar en vergüenza. Aún los esfuerzos de los hijos de Esceva por tratar de duplicar los milagros que estaba haciendo Pablo se vuelven contra de ellos, causándole ¿qué? Una humillación pública, heridas y una situación muy embarazosa, desde luego. Hay gente que pretende decir que tiene algo cuando no tiene nada. No, yo tengo don de sanidad, y cuando va y ora, en lugar que se sane, se enferma peor. ¿Dios sana, sí o no? Claro, claro que sana. Su misericordia todavía se mueve sobre su pueblo. Pero tenemos que entender cómo son las cosas. O sea, no podemos nosotros, alguien que no es de Dios, pretender duplicar, tomar un lugar que no le corresponde. Porque será humillado por Dios. Va a ser humillado por Dios. Versículo 17. Dice: esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era glorificado el nombre del Señor Jesús. Es decir, con esta situación que acaba de pasar, se puede ver con bastante claridad el resultado de este incidente. El nombre del Señor Jesús comienza a divulgarse, comienza a expandirse en toda esa ciudad pagana. Siendo pagana, el nombre de Cristo comenzó a pronunciarse. Uno pasaba a otro y a otro. Es decir, esa gran ciudad llamada Éfeso, dice que todos sus habitantes se enteraron lo que había ocurrido. Y no solamente se enteraron, sino que tuvieron temor. Tuvieron temor. Comenzaron a tener temor. Es decir, los milagros realizados por medio de Pablo sacuden los mismos fundamentos de la sociedad de Éfeso. Es decir, estaba socavando esos fundamentos que tenían, y el nombre del Señor fue magnificado, fue glorificado delante de todos. Es lo que hace un verdadero siervo de Dios. No espera que su nombre esté en las marquesinas, sino que el nombre de Cristo sea el que sea glorificado, el que sea conocido. En una oportunidad me invitaron a predicar, hace un tiempo atrás, estoy recordando. Y cuando llego, el pastor se le olvida, me iba a presentar, y se le olvidó mi nombre. Sí me conocía, pues me había invitado, estábamos ahí, sí. Y cuando me iba a presentar, pues se le olvida el nombre. Se le olvidó mi nombre. Ay, hermano, digo, no se preocupe, ya, sin nombre. Y pasé. Le dije, pues mi nombre no es tan importante. Pero el mensaje sí es importante. Imagínate, y una vez yo conocí a alguien que le dijeron, por ejemplo, es que no quiero a veces decir nombres porque no voy a hacer que haya un nombre acá.
No hay Ricardo, ¿verdad? No, no hay nadie. Los visitantes tampoco. Ok. Ok, espero que no se vaya a molestar. Bueno, ahora le doy el lugar al hermano Ricardo Cifuentes. Y pasa Ricardo Cifuentes, ¿no? Así. Reverendo Ricardo Cifuentes, por si acaso. Sí. O sea, ¿se ofendió porque dijeron hermano? A ver, dígame, ¿el título es importante? Pues imagínense. Eso es para los artistas del mundo, sí es importante. Pero nosotros que predicamos a Cristo, el más importante es que Cristo sea glorificado. O sea, ¿nosotros qué? Así que dice que a través de los milagros que Pablo estaba haciendo, fíjense, Pablo no dijo, voy a vender mis pañuelos sucios por si acaso, porque veo que están surtiendo efecto, haciendo milagros. No dijo nada de eso. ¿Sí o no? No vendía los milagros como el día de hoy, que muchos comienzan a vender. Pero dice que a través de esto y a través de que alguien quiso imitar lo que Pablo estaba haciendo, salieron en vergüenza y entonces el nombre de Dios fue glorificado porque se dieron cuenta que Pablo servía al Dios verdadero. Y eso es importante. Así que vamos a los versículos 18 y 19. Muchos de los que habían creído, dice, venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su valor, hallaron que eran de 50,000 monedas de plata. Una lana. Una verdadera hoguera. Cuando alguien se arrepiente, tiene que dejar todas sus cosas. En este caso dice que lo quemaron. Una vez me tocó ir a una casa. Me dijo, quiero que venga a mi casa, me dice. Comenzaba a congregar, ¿no? Y me dice, mire, yo era, de hueso colorado. Y fíjese mi casa, mire, y estaba adornada, ¿no? Ahí tenía una cruz, tenía otro, tenía el San Juditas, si me acuerdo. ¿Quién más tenía? Es que ya lo identifico yo también. Tantas veces que me lo han presentado. Y comienza a ver todo en la casa. Y me dice, le digo, qué interesante colección. ¿Y qué puedo hacer con eso? Pues hay que destruirlos y botarlos. Ay, pero me costaron caro. Es que yo quisiera regalarlos. Que para que otro se haga incrédulo. Ay, verdad, recién le cayó el 20. No quería. Hermanos, cuando uno viene a Cristo, tiene que dejar todo y destruir por completo. Si a alguien le gusta la pornografía y viene a Cristo, se arrepiente, pone su fe en Jesucristo. Si tiene esas revistas debajo del colchón donde tenga, destrúyalo. ¿Por qué? Porque dice, no, ya soy de Cristo, no pasa nada y que no sé qué y que no sé cuánto. Pero cuando menos piensas, ahí vas a regresar. O sea, lo que te gusta, tienes que destruirlo. Y si la pornografía no estaba en revista, estaba en la computadora, formatea tu computadora. No, es que yo no voy a entrar a esas páginas. No, formatéalo. O sea, tenemos que dejarnos de cosas, hermanos. Tenemos que ser radicales en ese sentido. Las cosas que antes practicamos, deshacernos, es lo que vemos aquí. Los quemaron. Así que, hermanos, qué tremendo. Eso es lo que tiene que pasar. Una vida cambiada, una vida transformada, cambia totalmente, radicalmente. Deja de hacer lo que antes hacía y ahora sigue las pisadas del maestro. Eso tiene que ocurrir, hermanos. Esa es la mejor muestra de que ha habido un verdadero arrepentimiento. Pero la vida cristiana normal, como estábamos hablando, siempre va a provocar una oposición. Y esto es lo que pasa exactamente aquí en Éfeso. Versículo 21 al 27. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma, y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño. Cuando dice no pequeño, ¿qué significa? Fue grande, ¿no? Acerca del camino.
porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi todo Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimada en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. O sea, debido al ministerio que está llevando a cabo Pablo, comienza a provocar, ¿qué cosa? Oposición. Y cada vez que alguien predica la verdad va a crear oposición. Siempre, hermanos. Siempre va a crear oposición. Una vez alguien me dijo: cuando tú comienzas a predicar la verdad, incluso va a haber gente de la iglesia, cuando digo de la iglesia no es de acá mismo, sino de las iglesias, que van a criticarte por decir la verdad. Sí, te van a criticar, pero tú sigue firme, porque tienes que agradar a Dios antes que a los hombres. Me hizo recordar lo que dijo Pedro: mejor es agradar a Dios antes que a los hombres. Entonces, cuando el ministerio de Pablo comienza a desarrollarse y comienza a llevar el evangelio, pues provoca oposición. En primer lugar, ¿por qué provoca? Porque le estaba haciendo perder dinero. Pero recuerden que a Cristo le pasó lo mismo. ¿Por qué lo crucificaron? Porque les hizo perder dinero a los del templo. Recuerden que al sumo sacerdote le daban su mordida a todos los que vendían allí. Entonces cuando viene Jesús y lo saca del templo, pues le echa el negocio abajo. ¿Estamos? Y ahora Pablo, pues algo similar. Vino a tirarles el negocio abajo. Versículo 28, vamos. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido, pero estaban ahí metidos en la bola, ¿verdad? Ni sabían por qué. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo, pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Por 2 horas alabando a un ídolo. Ya ves, cuando estamos acá cantando 45 minutos, ay, es que ya estoy cansado. Y estamos cantando al Dios verdadero. ¿Cuántos están seguros de eso? Porque si usted no está seguro, pues sí. Ahora, salvo que usted tenga alguna situación de salud, por ejemplo, ¿verdad? Pues sí, se puede sentar. Y Dios entiende esas cosas, ¿verdad? Pero 2 horas, imagínense ahí. O sea, no es una oposición ni organizada, porque algunos ni sabían por qué estaban. Pero ahí estaban, eran oposición. Y es obvio que Pablo había estado trastornando todo este mundo. Versículo 35, vamos hasta el 41. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis. Bájale una rayita ahí, ¿no? Y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra algunos, audiencias se conceden
y procónsules hay. Acúncense los unos a los otros, y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. El problema se resuelve y Pablo va a tener que salir de Éfeso muy pronto, porque siempre Dios va a cuidar de los suyos. ¿Ha prometido eso, sí o no? No, entonces, fíjense, por más que se levante, nada va a detener la obra del Señor. Si nosotros procuramos vivir una vida cristiana normal, escúcheme bien, es decir, practicando las 5 metas que acabamos de mencionar hace un momento, como individuos y como iglesia, vamos a provocar oposición. Unos van a decir, oye, ¿a poco se creen muy buena iglesia? Por eso salen a evangelizar todas las semanas. O sea, sí, ¿usted cree que no? Sí, es lo que dicen algunos. Ah, tú te crees muy cristianito, ¿por qué te vas a evangelizar? Ya, cálmate, tranquilo. O sea, sé cristiano, pero ya, no exageres, no exageres tanto. Porque como ellos nunca evangelizan, no han leído la Biblia, no se quieren someter a lo que dice la palabra, pues no lo hacen. Y la mayoría de las veces es por pereza. Es por no organizarse apropiadamente para poder evangelizar. Recuerde que siempre que nosotros vamos a vivir una vida cristiana normal, no de super cristianos, porque ni siquiera evangelizamos todos los días, vamos a decir. Bueno, yo casi todos los días tengo oportunidad, pero normalmente organizados, estamos hablando organizadamente, ¿no? Salimos a la vez, una vez a la semana. Va bien. No lo hemos dejado de hacer en todo el tiempo que llevamos. Pero cuando ven así, va a haber oposición. Es más, ahí Pablo nos habla en 2 Timoteo, dice 3:12, y también todos los que quieran vivir piadosamente con Cristo, es decir, de acuerdo a lo que Cristo ha establecido, padecerán persecución. O sea, eso va a llegar. De que llega, llega. Es decir, toda la vida cristiana es una vida de victoria en la misión por la que Cristo vino a este mundo. Y es lo que nosotros tenemos que anhelar. Cuando el cristiano vive según la normatividad que nos establece la palabra, el evangelio del Señor va a crecer, la iglesia va a crecer, pero no solamente va a crecer, va a prevalecer, va a seguir avanzando, va a desarrollarse, hermanos, y muchas almas van a venir al camino del Señor. Ojo, digo muchas, pero realmente en algunos casos van a venir pocas. ¿Recuerdan ustedes? Hemos visto en el caso de Atenas, ¿cuántos vinieron? ¿Muchos? Pocas. Pero en Berea sí vinieron muchos. Y siendo Pablo evangelizando con el mismo evangelio. Por lo tanto, cuando no veamos demasiados frutos, no nos entristezcamos, porque la obra es ¿de quién? Del Señor. No es de nosotros. Nuestra responsabilidad es ¿qué? Ir y evangelizar, ir y llevar las buenas nuevas, ir y predicar, que otros también conozcan a Dios. Porque la gran mayoría, les decía, muchos ni siquiera saben que van camino al infierno. Porque si le preguntas, si tú mueres mañana, ¿a dónde vas? ¿Al cielo o al infierno? No, pues yo creo que voy al cielo. ¿A poco no? ¿No has escuchado eso? Es más, muchos lo creen, es verdad. Creen que de verdad se van al cielo. Y necesitan que nosotros podamos hacerle ver que no van al cielo, que van camino al infierno, a menos que se arrepientan. Porque si no lo hacemos nosotros, entonces ¿qué? Somos nosotros que conocemos su palabra, que hemos recibido su enseñanza, que sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Hay que someternos. Porque solamente cuando nosotros comenzamos a llevar la palabra es que todos van a saber de este Cristo Salvador. Todos van a saber la razón por la que Cristo vino a morir hace 2000 años. Muchas veces no se valora. ¿Por qué no se valora? Porque no saben quién es Cristo. Lo único que saben de Cristo es lo que ven en las películas en Semana Santa. No conocen más. Y entonces al no conocer de Cristo, entonces no saben cuál es su destino eterno. Y si nos damos cuenta, dice que la obra sigue creciendo y sigue creciendo en otros lugares. ¿Y quién es el que lleva todo esto a toda Asia? Porque toda Asia conoció de Cristo, es lo que dice.
¿Quién lleva entonces la palabra a todo Asia? Pues los llevan los que han sido, ¿qué? Discipulados, los que se han convertido en líderes. No es Pablo, porque Pablo se queda en Éfeso durante 2 años, casi 3 años. Entonces son otros. Por eso que se da cuenta de que cuando usted comienza, usted recibe, usted es discipulado, usted es instruido, ¿verdad? En la palabra. Y es más, usted ha sido instruido cómo evangelizar. No es para que se siente. No es para que diga, ya aprendí, mira cómo es. Y ya tengo, aquí en mi mente, ya tengo algo más de conocimiento. Antes no lo sabía, ahora ya lo sé. Pero ¿de qué sirve si no lo pones en práctica? No sirve absolutamente de nada. De nada. De nada. Dígase a usted mismo, de nada me sirve. Hermanos, quiero que entendamos, de nada nos sirve tener tanto conocimiento, más cosas, si no lo ponemos en práctica. Y toda Asia supo de Jesucristo, del Evangelio de Cristo, y muchos fueron salvos, porque muchos fueron los que salieron. Mientras el apóstol Pablo seguía en Éfeso, y algunos iban saliendo. Porque esa es la misión, es lo que tenemos que hacer, es lo que hace una iglesia normal, es lo que hacen ¿qué? Cristianos normales. Obedecen lo que dice la palabra. Obedecen lo que establece Dios en la Biblia. Hermanos, tenemos que entender esto bien, con mucha claridad. Por eso Pablo, cuando escribe la carta a los Efesios, en el capítulo 4, y es un pasaje bastante conocido, versículo 11 y 12 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Está hablando de la misma iglesia, de iglesia de Éfeso. ¿Se da cuenta? Dios es el que constituye, Dios es el que levanta, Dios es el que envía y comienza. Lo que pasa es que algunos sienten ir, tienen el deseo de ir, Dios los mueve a ir, y luego se hacen los locos. No, pero se me puede quedar ahí a pierna tirante, ahí a ver la tele. ¿Para qué voy a ir el sábado? Otros, no, qué aburrido con tanta calor que está haciendo. Qué triste me da. Es tristeza, de verdad, cuando alguien comienza a pensar así. No ha entendido realmente lo que es el sacrificio de Cristo. Y como tenemos opciones, pues siempre vamos a decidir la más fácil, la del hombre carnal, como decíamos el día martes. Satisfacer mi carne, pero no la parte espiritual. Entonces la vida cristiana se trata de 5 metas generales. La vida cristiana se trata de oposición también. Va a venir física, espiritual y emocional, va a presentarse. Pero la vida cristiana se trata también de la expansión del Evangelio por medio del ministerio de los santos. ¿Quiénes son los santos? ¿Quiénes son? Nosotros. Pues sí, todos. Procuremos crecer entonces. Conocer en Cristo, conocer a Dios y luego predicar a Cristo de tal manera que el mundo sepa quién es Jesús. Que el mundo sepa a dónde es su destino eterno. Y que el mundo conozca que hay un solo camino. Porque ¿de qué nos sirve tener la verdad y no compartirla con nadie? Una vida así es la vida normal de la familia de Dios, de un cristiano. No es un súper espiritual, es un cristiano normal, que es lo que tiene que hacer. Desarrollar su vida dentro de los caminos del Señor. Y esta es una vida que siempre, hermanos, agradará a Dios en gran manera.